Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Aquí estamos dando inicio al programa Metrópoli Monterrey. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio en San Pedro Garza García. A nombre del doctor Arturo Mendoza y de un servidor, doctor Jesús González, les doy la más cordial bienvenida por estarnos acompañando en este su espacio, en esta transmisión de Metrópoli Monterrey, este nuevo programa también de los primeros del mes de julio, como habíamos acordado, el mejor mes del año de este 2024. Sí, ya se van a dar cuenta por qué, pero vayan preparando sus regalitos para el buen Chuy. Y bueno, mandarle saludos a toda la gente que nos está siguiendo por el radio a través del 98.1 LFM en Génesis, porque también estamos transmitiéndolo en este momento ahí, y también en nuestras redes sociales, lo que es el Facebook, el YouTube. Pueden seguirnos también a través de Instagram, en TikTok. Nos pueden escuchar en Spotify si quieren después escuchar el puro audio cuando usted va manejando, cuando usted está haciendo otras cosas y estar ahí nada más sin estar viendo un video, nada más escuchándonos. También le agradecemos mucho que nos siga, que comparta. Y todos los temas que tenemos, hay programas ya pasados también donde quedan grabados para que usted los pueda revisar y utilizar toda la información que hemos tenido, porque muchos de nuestros invitados han dejado tanta información muy buena y precisa para compartir con todos ustedes a través de aquí de Metrópoli Monterrey. El día de hoy vamos a hablar, sé que ha habido muchos festejos y muchas cosas que se han celebrado durante la semana. No quiero perder detalle en eso, pero pues agradecemos, felicitamos y conmemoramos todo, ya lo saben. Pero voy a mencionar nada más uno porque tenemos varios amigos abogados que acaban de celebrar su día, ¿verdad? El día 12, que es el día del abogado. Pues muchas felicidades a todos ellos y que la pasen muy bien y que les tengan todo el éxito en su profesión. Pero el día de hoy tenemos un tema por demás excelente porque vamos a hablar acerca de la rehabilitación regenerativa. Y usted dice, bueno, ¿y tú por qué vas a hablar de la rehabilitación regenerativa si eres comunicador o eres locutor o algo? Porque hay mucha gente que cree que nada más estamos en eso, ¿no? Déjenme hablarles un poquito de mi formación. Pues yo tengo 35 años como profesional de la salud también en el área de la rehabilitación física. Posteriormente, pues nos hemos ido preparando en distintos temas de actualidad y sobre todo temas de alto valor en la misma rehabilitación, fisioterapia, kinesiología, medicina, salud integrativa, medicina funcional, medicina regenerativa, terapias regenerativas, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, la rehabilitación regenerativa. Entonces, no somos nuevos, ya tenemos tiempo trabajando en esto, tiempo en el mercado, siempre en una constante capacitación y preparación para poder ofrecerles a todos ustedes lo mejor, lo más nuevo y sobre todo que sea efectivo y que mejores en tu salud, que te puedas reincorporar rápido y de una gran manera a tu actividad física, laboral, estudiantil o lo que tengas que hacer simplemente para que te reintegres a tu vida, porque hay enfermedades, hay lesiones que nos ocasionan incapacidades y esas incapacidades pues son de manera temporal, que son las que logran recuperarse. Unas dejan alguna secuela, algún remanente, y hay otras discapacidades que desafortunadamente van a provocarnos pues algo que va a ser permanente, ¿verdad? Que ya no vamos a poder recuperar. Sin embargo, podemos desarrollar otras capacidades en nuestro cuerpo para que la persona pueda sobrellevar de alguna manera o rehabilitar o integrarse a sus actividades nuevamente a pesar de esas discapacidades, a pesar de esas fallas o a pesar de esas faltas de las funciones que pueda haber en el cuerpo. Me gustaría empezar de una vez así a detalle, todo esto. Se me hace muy importante que este tema de la rehabilitación regenerativa, que a lo mejor no se había comentado como un concepto completo y correcto, sobre todo completo o un concepto integrado, porque déjeme decirle a usted que la rehabilitación no es algo nuevo, de hecho es de las áreas más antiguas de la salud. La rehabilitación y la fisioterapia iniciaron, yo creo que con la edad desde que inicia el hombre a habitar esta tierra, existe la fisioterapia y la rehabilitación, porque cuando había alguna lesión o alguna enfermedad, la persona se empezaba a curar con la luz del sol, con el aire, frío o caliente, con el agua,
con la tierra, con los elementos que había de manera natural. Incluso se tocaba, ¿verdad? Cuando algo le dolía, se tocaba y sentía o se daba cuenta que el tocarse, fueron las primeras formas de masaje, el tocarse iba mitigando el dolor. Entonces, esas maneras son técnicas de la fisioterapia y de la rehabilitación, y lo importante era que cuando a esa persona le pasaba algo, era reincorporarlo lo más pronto posible a sus actividades o que pudiera reintegrarse. Si estaba postrado, pues que se pudiera sentar; si estaba sentado, que se pudiera parar; si se podía parar, que pudiera caminar; y si podía caminar, que posteriormente pudiera correr. Vamos a decirlo así, en una parte de la evolución de la vida, o esta parte de la salud. Y otra cosa importante es que la rehabilitación pasa a ser una de las especialidades con tal importancia que va desde la cuna hasta la tumba. O sea, tenemos desde la rehabilitación preventiva hasta la rehabilitación de acompañamiento en las últimas fases o etapas de la vida de un ser humano. Y dice usted, ¿por qué desde la vida? Porque incluso desde antes de la vida, o sea, podemos ayudar a preparar los cuerpos, ¿sí?, que están batallando para embarazarse, aunado a los tratamientos ginecológicos, o de los especialistas en esas áreas para que una pareja pueda embarazarse. Les podemos nosotros ayudar desde la parte de la rehabilitación especializada en esa área para que puedan embarazarse y que puedan llevar un bebé a término y sin ningún problema, tanto para la mujer como para el bebé. Entonces, tenemos mucha área y podemos acompañar a la persona hasta su último aliento, hasta su último latido, hasta su último suspiro, y esa es la gran rehabilitación. Y hablo con mucho gusto, con mucho orgullo de ella, no solamente porque me dedique, sino porque realmente es una rama de la salud de tal importancia que integra y complementa absolutamente también a todas las especialidades que existen hoy en día y a todos los tratamientos que se puedan brindar para una persona. Déjame decirte también que dentro de la parte de la rehabilitación preventiva, pues sabemos que la falta tiene mucho que ver con la actividad física, y la falta de actividad física pues es muy común en este estilo de vida actual, donde mucha gente ha bajado realmente su ritmo de actividad física. Entonces resulta que tenemos personas con músculos más débiles, con músculos más atrofiados, o sea, con más susceptibles a lesiones, y tenemos ejercicios especiales que te pueden ayudar a fortalecer los músculos y aumentar esa masa muscular, lo cual también te va a permitir evitar lesiones o prevenirlas. Está la parte de la rehabilitación clínica o rehabilitación complementaria, que en algunos lugares así le llaman, que es la que, combinada con otras terapias o con otros tratamientos médicos, da un mejor resultado para la recuperación de una enfermedad o la recuperación de una lesión, dependiendo de cuál sea el caso. Y también, cuando llega un paciente que tiene que ser sometido a algún tipo de cirugía, están los tratamientos prequirúrgicos y posquirúrgicos. Algunos posquirúrgicos pueden llegar a ser inmediatos, o sea, apenas el paciente sale de la cirugía y ya estamos iniciando con la fisioterapia y rehabilitación, o bien nos tenemos que esperar algunos días, el tiempo que nos marque el especialista que hizo la cirugía, para poder iniciar los trabajos de rehabilitación. Y esta pues ayuda a que se recupere el tono del músculo, la piel. Incluso cuando la piel queda dañada, ayudamos también a que se regeneren los tejidos más rápido, y esto es algo que nos atañe en el tema del día de hoy, como lo es la rehabilitación regenerativa. Entonces, partiendo de todo esto, me gustaría primero hablarte bueno, ¿qué es la rehabilitación regenerativa? ¿Cuáles son las terapias regenerativas o cómo se integran, ¿no? La terapia regenerativa o tisular, o sea, la tisular se refiere a los tejidos, pero hablando de la unidad que componen los tejidos, pues son las células. Entonces hablamos de regeneración celular, regeneración de los tejidos, pero antes de ello tenemos que ir a revitalizar. Cuando hay funciones que han bajado su vitalidad, tenemos que revitalizarlas. Cuando hay tejidos que se dañaron, tenemos que repararlos. Cuando hay tejidos que totalmente se dañaron, vemos la manera de si pueden ser reemplazados o si se pueden regenerar. Ahorita vamos a ir hablando de todo eso, pero si hablamos de esto, así a veces, si tú te pones a buscar en la información que hay ahorita en la web, tan vasta información, en cuanto a las terapias de regeneración o terapias regenerativas o terapias tisulares, te vas a encontrar con que
está un poquito más enfocado a la aplicación o uso de tratamientos con biofármacos, biomedicinas, medicina biológica, y puedes encontrar muchos términos. Al final de cuentas, todos ellos estimulan los factores de crecimiento porque pueden traer célula madre adulta, célula mesenquimal, pueden traer factores de crecimiento o sustancias que sean inductoras del crecimiento del plasma, crecimiento de biomateriales, implantes, colgajos y tantas cosas que se pueden hacer ya hoy en día a través de los distintos especialistas que tenemos en el área de la salud. Y estos sirven para la curación de las lesiones o el favorecimiento de la reparación o sanación también después de una enfermedad, de todos los tejidos y de todos los aparatos y todo esto. Entonces, es con lo primero que me gustaría dejarte. Quédate con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey y vamos a un pequeño corte. Muy bien, y ya regresando de este corte, oiga, es que discúlpeme si en este primer espacio iba muy rápido, muy acelerado, pero es que venía en el tráfico, venía todo acelerado y bueno, ya, vamos a tratar de calmarnos un poquito porque la información que traigo quiero que la entiendas bien, quiero que la desmenuces y que te sea muy práctica. De esto se trata, ¿no? Entonces, les comentaba esa parte de la medicina regenerativa, en este caso hablándolo como rehabilitación regenerativa, y vamos a decirlo así, estos procesos de ingeniería tisular, porque es el reconstruir cuando un tejido está dañado, que está regenerado. Entonces, si bien es cierto, estos términos o este tipo de medicina o este tipo de opciones terapéuticas están viviendo hoy en día un gran futuro, se necesitan, es cierto, muchos estudios todavía, incluso para establecer más claras las indicaciones. También hay algunas controversias que pueden resultar por gente que no conoce muy bien este tipo de medicina, que no la ha practicado, ni siquiera se ha dado a la tarea de investigar todo lo que existe al respecto. Entonces se emiten nada más las opiniones, no, eso no sirve, eso no funciona, falta mucha documentación y la evidencia. Pero si nos vamos realmente a las publicaciones, te vas a dar cuenta que evidencia ya hay mucha. Obviamente se sigue estudiando como en muchos otros medicamentos, muchas otras terapéuticas y se va a ir avanzando poco a poquito, pero eso se dedican más pues los que hacen la investigación. Los que no estamos en área de investigación tenemos evidencia en la práctica, tenemos experiencias y tenemos vivencias, entonces basamos nuestra terapéutica en eso y claro, en todo lo que hemos estudiado porque hay también muchos cursos y preparaciones de este tipo que sí nos dan una buena información ahí. Entonces, para fines prácticos, esta parte de la medicina regenerativa, rehabilitación regenerativa, ingeniería rehabilitatoria o rehabilitación de ingeniería tisular, como le quieras llamar, es un juego de palabras, ¿sí? Pero al final de cuentas es la parte de la ciencia de la salud que se dedica a crear los tejidos vivos, ya sea en vivo, o sea, in vivo o in vitro, como le llaman, y que sirven para revitalizar, para reparar, para reemplazar y para regenerar o reforzar los tejidos que se dañaron por una lesión o por una enfermedad, ¿sí? Entonces, me gustaría que partiendo de eso, vamos a continuar para que me sigas en esto que te estoy comentando. Para que esto funcione, se requieren tres cosas o hay tres fases, por llamarlo de esta manera. Entonces, para ayudar a la rehabilitación regenerativa o que un tejido se regenere o se repare, se necesita que tengamos un estímulo que haga una inducción del crecimiento en las células, o sea, que existan algo que motive a los factores de crecimiento para poder tener una respuesta. La otra es que las células que reciben ese estímulo estén respondiendo al mismo. Porque si la célula está totalmente, diría mi abuela, morida, o sea, muerta, pues no va a tener una gran respuesta. Entonces, también tienes que ser muy, muy selectivo en no hacer perder el tiempo ni el dinero al paciente. ¿Sí? Porque desafortunadamente de momento todavía los tratamientos no son tan económicos. Entonces esas son algunas de las pequeñas desventajas que pudiera haber. Y la otra parte de la fase es que
ese tejido en donde tú vas a hacer la aplicación o buscas la regeneración cuente todavía con el soporte o el armazón del cuerpo, ¿verdad? Que permita que ese tejido nuevo o que se va a reparar tenga de dónde pescarse y formarse bien. Porque si también hubo parte de la muerte de ese tejido o se tuvo que retirar tejido por una cirugía, pues a veces, aunque tú quieras, pues no se va a regenerar porque no existe de dónde. ¿Sí me explico? Bueno, esas son algunas de las fases, ¿no? Y ya le pegué aquí al micro. A veces pasa, a veces pasa. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? ¿Sí? Ya sabemos que existen las fases, ya sabemos a qué se dedica esta parte de la rehabilitación regenerativa, pero ¿qué buscamos? Al final de cuentas podríamos decir, pues regenerar el tejido, reparar el tejido, revitalizar el tejido, reemplazar el tejido o reforzar un tejido que está debilitado. Entonces, ya una vez que identificamos esos estímulos, y que generamos las células y que favorecemos ese armazón, como se dice, pues bueno, los médicos que participan de manera integral, porque estos tratamientos son multidisciplinarios, no los ejerce una sola persona. En ocasiones, desde luego, tiene que entrar el cirujano, porque así tiene que ser de manera inminente la cirugía. No es a veces la primera opción en algunos casos. No voy a entrar ahorita en las controversias, para eso tiene que haber un diagnóstico clínico, un diagnóstico de imagen y diagnóstico por parte o apoyo de los estudios de laboratorio. Entonces, entran traumatólogos, neurocirujanos, médicos internistas, rehabilitadores, nutricionistas, o nutriólogos, entran psicólogos, entran psiquiatras, entran todas las especialidades que en un momento dado tuvieran que intervenir y participar, van a entrar aquí. Entonces, lo que se busca al final de cuentas por todos estos especialistas es que se repare la mayor parte del daño o el daño completo. En ocasiones se puede reparar completo y el cuerpo, ¡fum!, le ayudamos y ¡fum, fum, fum! Listo. En ocasiones hacemos una reparación parcial, ¿sí? O sea, hasta cierto punto, y lo demás tenemos que compensarlo con la rehabilitación o los tejidos cercanos para que compensen la falla o la discapacidad con la que se queda. Y bueno, ahí vamos adoptando nosotros cuáles son las técnicas o las terapias regenerativas que se eligen para buscar esta regeneración. De acuerdo al tejido lesionado o el tejido enfermo, es lo que vamos nosotros a decidir para cuáles son lo que vamos a utilizar, ¿no? Al final de cuentas, como les comento, es siempre un equipo multidisciplinario en donde atendemos todo, tiene que ser todos los profesionales de la salud, no solamente los de la medicina, de la fisioterapia, rehabilitación y en general de la salud, como les digo, en ocasiones entra la nutrición, que en mi caso es muy importante que la incluyamos para los pacientes porque nos ayuda también a revitalizar mucho la funcionalidad de los tejidos. La parte de la psicología clínica también es muy importante porque muchas personas con una enfermedad, con una lesión se deprimen. Muchas o casi todos. Unos salen más rápido de esa etapa, pero hay otros que se quedan permanentemente en la depresión o en la ansiedad que les genera una enfermedad o una lesión y hay que ayudarlos a que también salgan un poquitito de ese punto, ¿no? Se tiene que de preferencia contar con todos los servicios médicos que se puedan sumar o que estén integrados en esa área de rehabilitación. Si no están todos juntos en un mismo lugar, en el caso de nosotros, sí referimos o tenemos un equipo de trabajo con otros especialistas en donde referimos trabajo para que nos apoyen en el tratamiento integral del paciente o con la valoración que requieren de un especialista que no somos nosotros. A lo mejor se requiere de un especialista que es un cirujano y lo tiene que ver ese cirujano, ¿verdad? O lo tiene que ver el especialista en el área de la nutrición, tiene que verlo en la nutrición. Muchas veces hay profesionales de la salud que hemos tenido la oportunidad pues, de aprender muchas cosas porque los pacientes nos vamos ganando la confianza y te preguntan de todo. Y no porque tú les vayas a resolver todo pues, dentro de la rehabilitación integrativa, ¿no? O integral, sino que tienes que captarle toda la información, ver qué sí puedes manejar tú, entenderle su concepto y poder
ver con quién nos vamos a apoyar para que ese tratamiento sea más efectivo y realmente le vaya muy bien al paciente. No importa si tiene un padecimiento osteomuscular, si es neurológico, si es cardiológico, si es digestivo, respiratorio, qué sé yo, del área ginecológica, del área uropélvica, de donde sea, ¿no? Entonces, como les comentaba, la nutrición pasa a ser importante porque no es lo mismo la alimentación en un niño, en un adolescente, en un adulto mayor, en una persona que sí hace actividad física, en alguien que no tiene actividad física, en alguien que tiene ya alguna enfermedad crónico-degenerativa diagnosticada y tiene forzosamente la sugerencia es que modifique su patrón de vida o su estilo de vida, porque si no lo cambia, la bronca va a continuar. Podemos ir quitando el dolor, podemos ir quitando algunas inflamaciones, algunas de las molestias, pero si no se quita el estímulo o no se controla algunas de estas enfermedades, sobre todo para que no estén dando una sintomatología mayor, que se mantenga la enfermedad, digamos que un poquito más dormidita, pues bueno, no vamos a lograr todo el objetivo que buscamos. Lo que sí te puedo decir es que en nuestra clínica de rehabilitación intensiva hemos desarrollado de manera integral para tu recuperación completa, ya sea de tu enfermedad o de tu lesión, desde el momento del diagnóstico hasta tu restablecimiento, las terapias convenientes y adecuadas e integradas para que tú puedas tener esa recuperación. Entonces, en función de todas esas necesidades clínicas, se establece ya un protocolo personalizado de atención y esto, como les digo, es para lograr la recuperación funcional máxima y óptima para que tú te integres a tu actividad laboral, a tu rendimiento deportivo, si es así el caso, o simplemente la reincorporación a la vida cotidiana. Pero te voy a continuar platicando un poquito más de todo esto después de nuestra pausa. Seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? Ya regresamos de esta pausita que nos pusieron también aquí en la estación de radio, donde ponen una música padre también para que todos los que van en radio vayan escuchando todo esto. Y bueno, como les comentaba también, me gustaría mucho hablar de algo que nos comentan algunos pacientes en ocasiones en la consulta clínica que tenemos ahí en la parte personal. Pues hay personas que nos preguntan, bueno, pero ¿qué es todo lo que tiene que tener una clínica? ¿Cuáles son todos los tratamientos que existen? ¿Para qué son? ¿Cómo son? Entonces, difícilmente voy a poder hablar de todos en este espacio porque tenemos el tiempo limitado, pero me gustaría comentarte que somos una clínica con tratamientos innovadores, con un concepto especializado en padecimientos de todo tipo. Si bien es cierto, hay algunas clínicas que están muy especializadas en un área en específica, no es que queramos nosotros abarcar todo, sino que vamos diferenciando las distintas lesiones, las distintas enfermedades y de esa forma podemos nosotros derivar hacia el área de columna, hacia el área de mano, el área deportiva, el área de rodilla o ver a la persona de una forma integral, porque muchos de ellos traen varias lesiones, no nomás traen una. Entonces nosotros nos dedicamos a atender personas. ¿Sí? No estadísticas, no atendemos rodillas, no atendemos columnas, atendemos personas con toda la problemática que traigan. Si es una persona que trae un problema de columna, pero que además tiene un sobrepeso importante, tenemos que ponerle atención a eso. O no tiene un buen control de su enfermedad crónico-degenerativa, también hay que ponerle atención a eso y tenemos que derivar a estos pacientes de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, es para darte ahí una idea de que un equipo multidisciplinario define una mejor opción de abanico en diferentes tratamientos, desde cuidados preventivos, la rehabilitación, el manejo del dolor, que es la principal causa al final de cuentas. Si a la persona no le duele nada, difícilmente va a ir a consultar, entonces es la principal causa de las consultas. Si ocupan alguna asesoría nutricional o algunos tratamientos o procedimientos de mínima invasión que se pueden hacer en consultorio o bien derivarlos con el especialista quirúrgico. Mientras otros, como les comentaba que algunos ofrecen alguna opción, nosotros buscamos tener varias alternativas que te puedan integrar un tratamiento al padecimiento que tú estés teniendo. ¿Cuáles son nuestros planes terapéuticos? Bueno, todos, créanme, que se apegan a las normatividades vigentes, ¿no? Aquí en México, así como también nos preparamos en conocer las guías internacionales para poder atender a una persona. Y bueno,
Aquí podemos sumar fisioterapia, rehabilitación, quiropraxia, kinesiología, acupuntura, terapias regenerativas como tal, todos los profesionales quirúrgicos, hacer bloqueos para el dolor y como les comentaba, hay mucho donde podemos cortar ahí. Estudios de imagen, donde tenemos un gabinete aquí colaborador que es muy importante para nosotros, como lo es RDI del doctor Arturo Mendoza, que van a aparecer ahí las redes sociales también durante el programa. Y bueno, que conozcan que estamos realmente completos e integrados para poder brindarte un buen diagnóstico y sobre todo una excelente terapéutica. Pero voy a pasar un poquito más ahora sí que al tema, ¿no? Porque dirás tú, bueno, ¿y cuáles son algunos de los procesos dolorosos más comunes por los que la gente acude a la consulta y en donde les podemos ofrecer esta medicina regenerativa? Y ahorita voy a hablar en el último bloque justamente de las técnicas regenerativas como tal. Pero, ¿a ti te ha dolido alguna vez el cuello? Lo que nosotros llamamos una cervicalgia, o has tenido algún accidente en donde te tengan que poner un collarín porque se rectificó la columna y a eso le decimos un esguince, o simplemente dormiste mal, o practicas algún deporte de contacto y a lo mejor te lastimaron el cuello, no lo sé. Te duele la parte media de la espalda, lo que es la parte dorsal de la espalda, donde están todas las costillas, o has sentido que se te ha desviado hacia un lado, o hay personas que van deformando, sobre todo el adulto mayor, se les hace un poquito la joroba o se les deforma hacia un lado, hacia el otro, lo que llamamos escoliosis, o ya lo traes un problema de base, o cargas nada más la mochila, eres estudiante, cargas nada más la mochila de un solo lado, y eso te puede generar una desviación o unas contracturas o espasmos en los músculos. Tenemos que ver todo eso. Las famosas lumbalgias, donde duele la cintura, ¿verdad? El dolor lumbar es de las primerísimas causas de consulta, ¿sí? Y sobre todo cuando hay afectación también del nervio ciático, ¿sí? No es la ciática, señora, ¿sí? O como le dicen de muchas formas, ¿no? Pero el nervio ciático puede llegar a generar un dolor tan incapacitante, ¿sí? Que posteriormente la persona puede estar hasta postrada, no puede apoyar, el dolor es muy fuerte. Por eso para nosotros es importante poder atenderte para que no estés pasando esto. Pero son de las consultas más comunes. Y sí, no solamente hay rehabilitación y tratamiento médico, también hay rehabilitación regenerativa porque muchas veces se puede ir desgastando el nervio o la vaina de mielina que recubra el nervio y esto genera una problemática importante. El hombro doloroso. ¿A quién no le ha dolido el hombro en alguna ocasión? Porque siempre en frío andamos moviendo cosas, cargando cosas, empujando, jalando o cargando cosas pesadas y eso nos va a provocar siempre alguna problemática o dolor en el hombro o que nos resintamos un poquito. O tú practicas deporte donde haces lanzamientos, puedes ser beisbolista, jugador de fútbol americano, basquetbolista, voleibol, qué sé yo. Utilizas mucho tus manos y estos también pueden tener ahí alguna molestia en el hombro, ¿no? Eh, las artrosis o los desgastes articulares donde se va degenerando la articulación por el uso o por enfermedad o por acumulación o degeneración del cartílago o de los cartílagos articulares. Las más comunes son las artrosis de rodilla, ¿sí? No nomás las más comunes, sino aparte son dolorosas y algunos pacientes cuando les llega a avanzar tanto terminan en cirugía. Ahí no hay pierde, estos pacientes van a terminar en cirugía y posteriormente a rehabilitación, pero hay ocasiones donde la medicina regenerativa, la rehabilitación regenerativa puede llegar a tiempo y evitar que esto avance y poder también evitar una cirugía posterior. Los esguinces, ¿quién no nos hemos torcido algo en la vida? Muy bueno, muchos tienen hasta la conciencia torcida, ¿no? Retorcida, pero los políticos dicen que tiene el colmillo retorcido. Pero bueno, aquí hablando de la parte de la musculatura, ¿quién no nos hemos lastimado un tobillo, un dedo, que son de los esguinces más comunes, ¿no? Pero el más yo creo que es el tobillo, porque lo vemos mucho en la consulta, por práctica deportiva, simplemente por no ir muy consciente, pisaste mal, se te fue el escalón, no levantaste bien el pie, te tropezaste, caíste mal sobre ese pie, qué sé yo, tantas cosas que nos pueden pasar, o estaba irregular el piso y también te caíste, se te pescó el pie y te tropezaste, entonces eso genera un esguince. Las lesiones musculares que son muy comunes, hiciste un esfuerzo, te agachaste por algo, lo levantaste,
te quedaste entrincado, ¿no? O sea, el músculo que sufrió un espasmo, una contractura y posteriormente se quedó ahí la lesión. Las famosas lesiones de los tendones, en ocasiones llamadas tendinitis, que realmente el nombre correcto es una tendinopatía, o sea, es una afectación del tendón o se puede afectar también la fascia muscular. La fascia muscular es todo lo blanco que recubre al músculo. Entonces, esa, a veces mucha gente no le pone atención, pero muchas lesiones que creemos que pudieran ser de los músculos o de los tendones o de las articulaciones, realmente son lesiones de la fascia. Y hoy en día en rehabilitación estamos haciendo tanto estudio a la fascia muscular que nos va a permitir también quitar mucho tipo de dolores cuando la mantenemos relajada en buen estado y con buena elasticidad. Las lesiones de los ligamentos cuando se rompen, cuando se elongan y quedan con el efecto de elástico viejo, ¿sí? Donde quedan guangos y eso genera inestabilidad en las articulaciones, eso genera también mucho dolor. Y desde luego, las rehabilitaciones posquirúrgicas, tanto articulares como de los tejidos blandos, donde hay puede haber desgarres, ruptura de tendones, de músculos, de ligamentos, incluso ruptura nerviosa, vasos sanguíneos que se revientan. Entonces, todo eso el cirujano lo empieza a reparar, pero si nosotros le ayudamos con la rehabilitación regenerativa, estos tejidos se van a reponer muchísimo más rápido, más fácil y los vamos a reintegrar más pronto a sus actividades también. Entonces, aquí vemos muchas cosas. Les hablé de algunas de las más comunes, pero hay otras enfermedades que también generan problema. Personas que les dan embolias, por ejemplo, que son comunes, desafortunadamente, las enfermedades vasculares cerebrales, problemas de infartos cardíacos, dificultades en la respiración porque se van endureciendo los pulmones, gente que fuma mucho o que tienen alguna afectación, problemas digestivos, problemas genitourinarios, hoy en día también que los podemos atender, problemas de incontinencias, problemas de mala circulación en la zona genital, donde también podemos ayudar con la parte de la rehabilitación. Y bueno, está también la rehabilitación dermatofuncional, donde ayudamos a los tejidos a que tengan mejor tono, a que se vea mejor la piel, a la parte rejuvenecedora, y es donde entra mucha parte de la medicina y rehabilitación regenerativa también. Pero ¿qué técnicas son las que existen? Esas me gustaría dejarlas así para el final, porque realmente quiero que pongas atención en este último bloque, porque ahí te voy a dar cuáles son las técnicas que existen hoy en día y cuáles estamos proponiendo también para que tú puedas tener una mejor recuperación. Quédate con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli Monterrey. Vamos al último segmento. Te comentaba que quería que pusieras mucha atención en este último bloque, porque aquí te voy a dar las recomendaciones de lo que utilizamos en la rehabilitación regenerativa y las terapias de regeneración celular que se pueden utilizar para que tú te recuperes de tu lesión o de tu enfermedad. Tengo bueno, hay varias preguntas, como les comentaba, que me han hecho mis pacientes y por aquí las tengo. Por aquí, ya, aquí está. Mira, por ejemplo, esta que me llegó del señor Guerra. Aquí él, bueno, no iba a decir nombres, pero bueno, bueno, dije el nombre como quiera, ¿verdad? Hay muchos Guerra. Me pregunta, oiga, yo tengo desgastadas mis rodillas y me sugieren rehabilitación porque me duelen mucho y no puedo caminar bien. Hago la pregunta porque a lo mejor hay muchas personas que están en esa situación y me gustaría responderla así de manera específica. Si tú tienes problemas de la rodilla, hay dolor, sabes que hay desgaste, pero no te acuerdas por alguna razón el diagnóstico que te dieron o no tienes un diagnóstico, nada más te dijeron, hombre, ve con fulano, ve con sutano, pero como quiera ni ha sido. Bueno, lo primero es que hagamos una evaluación clínica, hagamos estudios de imagen, si así se requiere, que lo más seguro es que sí, porque muy seguramente por la edad del paciente que pasa de los 60 años, pues va a tener un desgaste importante en sus rodillas. ¿Sí? ¿Cuál está más afectada que la otra? Porque al final de cuentas las dos rodillas tienen la misma edad, pero yo no sé si le duelen las dos, le duele nada más una o le duele más una que la otra. Entonces tenemos que evaluar la condición de él y ya en base a eso definir si el tratamiento puede ser rehabilitatorio solamente, si ocupamos la medicina regenerativa o las terapias regenerativas, o si el paciente se nos sale un poquito de las manos, lo preparamos y lo ayudamos en lo que consulta con el especialista, porque a lo mejor es un paciente que va a ocupar una cirugía.
que puede tener un reemplazo articular por una prótesis y ya eso lo definirá el cirujano. Te lo comento eso porque me gustó mucho la pregunta porque yo sé que realmente en la sociedad, y lo hemos platicado en otros programas, la problemática de las rodillas es bien común. ¿Sí? Todos tenemos dos, las hemos desgastado porque las usamos por lo general por igual. Y bueno, pues hay mucha gente que está padeciendo de dolores en las rodillas. De hecho, sabemos que los tenemos de referencia cuando va a cambiar el clima. Darles, oye, ¿qué onda? ¿Te duelen las rodillas? Y sí, ya viene la lluvia o viene el frío, ¿no? Pero bueno, ¿qué técnicas tenemos dentro de la rehabilitación regenerativa? La primerísima, fisioterapia. La fisioterapia es el uso de todos los medios físicos al alcance para poder aliviar la lesión o la enfermedad o la sintomatología que este paciente esté teniendo. La fisioterapia implica desde el uso de las manos con el masaje, que es de las terapias más sencillas, más comunes, pero muy elaboradas. Créame que saber utilizar las manos para dar un masaje, para poder provocar alivio y favorecer que los tejidos reciban un estímulo para que regeneren o para que empiecen a reparar o revitalizarse, es muy importante. No es una sobada. O sea, el masaje terapéutico tiene indicaciones muy precisas y es de lo más sencillo de la fisioterapia. Podemos utilizar el agua, podemos utilizar el frío, podemos utilizar el calor, podemos utilizar la luz. Muchas técnicas que se utilizan dentro de la fisioterapia y luego ya nos vamos a la parte de los equipos o la aparatología que tenemos en fisioterapia. Una de ellas es el ultrasonido. El ultrasonido genera un impacto en los tejidos porque pasamos el sonido que genera al chocar con el tejido, provoca un calentamiento en la zona, que eso hace que aumente la circulación, aumente el intercambio de electrolitos, aumente el intercambio entre líquido intracelular y extracelular y favorece que el metabolismo de toda esa zona mejore, llegan más nutrientes, se aprovechan más, llega el oxígeno también a esos tejidos y empieza el proceso de revitalización, de reparación y de regeneración del tejido para que pueda ser recuperarse la función como tal, ¿no? Tenemos también la electroterapia o la electroestimulación, que es la utilización de la electricidad con un fin terapéutico, ¿sí? Hay distintas corrientes, desde corriente directa, corriente farádica, corriente interferencial, corriente rusa y bla, bla, bla. La corriente transcutánea, la corriente de estimulación muscular y bueno, créanme que es toda una subespecialidad, perdón, en manejar la electroterapia para poder elegir cuál es el tipo de electroterapia que se va a utilizar, la dosis, el tiempo, los intervalos, la intensidad y todo esto. Por eso no es tan fácil que nomás agarrar un aparatito. Yo he visto que se lo ponen, déjenme, me lo pongo y esos de 5 minutos, 7 minutos en la televisión y voy a estar bien mamey como el modelo, como la modelo, pues eso no es cierto, ¿sí? Ayudan. Pueden ayudar, pero no es realmente es el fin. No hay equipos que logren todo eso sin hacer un movimiento activo, un movimiento donde participe también la persona. Pero ayudamos a controlar y a mitigar el dolor, a favorecer que no se pierda el tono o a mantener el tono o a levantar el tono del tejido y que eso te permita también tener una recuperación. Existe la diatermia por microondas o por inducción también, donde esta diatermia capacitiva genera un calor de forma importante y hace que los tejidos a través del calor se empiecen a reparar porque aumenta la circulación sanguínea con todas las bondades y cascada que tiene el uso del calor terapéutico. Los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, la terapia manual, el drenaje linfático para favorecer, ya una vez lo que se sacó de las células y los tejidos y la circulación de desecho, las toxinas, tenemos que drenarlas y sacarlas del cuerpo. Entonces eso también va dando espacio y favorece a que el cuerpo se recupere más rápido y haya una restauración metabólica de toda la zona para que se vaya recuperando. En ocasiones se utilizan algunos aditamentos para dar masajes, se aplican ventosas, se utilizan maderas, se utilizan balines, se utilizan bastones, se utilizan pistolas terapéuticas. Están las terapias de ondas de choque, que es una que hoy en día ayudan mucho a las lesiones porque hay lesiones ya muy crónicas en ocasiones y tú estás ahí perdiendo el tiempo con el paciente y lo que ocupamos es volver, entre comillas, lo voy a poner, volver a lesionar el tejido
controlado, obviamente, lo lesionas para que posteriormente ese tejido empiece un proceso nuevo de reparación. Entonces, cuando nosotros aumentamos la inflamación en la zona de manera provocada por nosotros en la fisioterapia, en la rehabilitación, vamos a hacer que ese tejido empiece nuevamente un proceso de reparación. Por eso es importante saber hacerlo y pues es de una forma muy profesional. Tenemos también la inducción o la electroestimulación inducida por campo electromagnético pulsado. ¿Sí? Se escucha muy rimbombante, pero aquí es el uso de los campos electromagnéticos que entran de forma pulsada y hacen una estimulación sin tener que estar tocando al paciente como tal, o sea, sin tener que pegarle un electrodo o algo, y están provocando que ese tejido esté recibiendo una estimulación de forma tal que pueda ser muy alta para que el tejido empiece a repararse también, que se empiece a regenerar. Y es una de las técnicas que hoy en día se utiliza mucho, créanme, lo utilizamos bastante, son equipos especializados y se tienen que manejar por gente experta, por gente que tengamos experiencia en esto y sobre todo que tengamos el equipo, ¿no? Porque pues yo puedo decirles misa, pero si no se cuenta con el equipo, pues olvídate, no te puedo ofrecer esa técnica. Y la otra es la utilización de los ortobiológicos que estamos utilizando también para favorecer la regeneración de los tejidos. Se puede utilizar el plasma rico en plaquetas, el plasma autólogo rico en plaquetas, el plasma adicionado con factores de crecimiento, la proloterapia, la terapia neural. Algunos de ellos se pueden utilizar de forma ciega. ¿Qué quiere decir? Que lo aplicamos, son técnicas de mínima invasión, lo aplicamos en las zonas donde ya sabemos que está el tejido lesionado, o en ocasiones lo ideal es que sean guiadas por ultrasonido con el eco. Nosotros ponemos el transductor, vamos viendo dónde se introduce la aguja del dispositivo, la jeringa que tengamos, y lo ponemos de una forma muy exacta en el tejido donde nosotros lo queremos aplicar para que haya esa reparación, esa inducción al crecimiento y que se favorezca la recuperación. Entonces, todos estos factores que están indicados ya de manera muy precisa para curar los tejidos, para favorecer el proceso de rehabilitación, es lo que nos da la rehabilitación regenerativa y que nos ayuda a tratar todas las patologías que degeneran tanto el cartílago, lo que lesionó un tejido blando como son desgarres musculares, rupturas de un tendón, que bueno, tiene que pasar a la cirugía, pero cuando hay rupturas incompletas o desgarres incompletos, más bien, ahí es donde podemos aplicar de una manera muy correcta la medicina regenerativa, la rehabilitación regenerativa. Lesiones de los meniscos, de las rodillas, en los discos intervertebrales también se pueden utilizar, ahí a nivel de las vértebras, las famosas hernias de disco, también las podemos atender nosotros. Pero está muy preciso la indicación de todas estas técnicas fisioterapéuticas y rehabilitatorias para el control y el manejo del dolor. No solamente es un bloqueo donde se utilizan sustancias para anestesiar y desinflamar, si realmente no se quita lo que condicionó el dolor. El dolor es la respuesta del cuerpo a una agresión o algo que no está bien dentro del cuerpo, ya sea por enfermedad o, como les digo, por alguna lesión. Se lesionó un tejido y eso genera el dolor. Entonces, ese dolor tenemos que ir a quitarlo, pero lo ideal es atender la causa, no nada más el síntoma. Pero es importante atender el síntoma de una manera inmediata para que la persona esté a gusto, pero le tienes que informar a esa persona, hey, te voy a quitar el dolor para que estés a gusto, pero no quiere decir que tú estés bien. Esto es algo de lo que yo quería comentarles. Les dejo mi número telefónico 81 24 30 60 15. Va a aparecer como quiera ahí en las redes sociales y también el Facebook de mi clínica también para que ustedes me puedan preguntar, puedan hacer una consulta, puedan hacer una cita y poder atenderles lo que ustedes necesitan. Lo invitamos a que nos siga Metrópoli Monterrey en todas nuestras redes sociales. Ya lo sabes, todos los sábados 4 de la tarde. Me despido de ustedes a nombre del doctor Arturo Mendoza, de un servidor, el doctor Jesús González. Y esto fue Metrópoli Monterrey. Muchas gracias, Manuel Guerra, en control de audio. Fuerte abrazo.